quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. En las clases anteriores estuvimos trabajando el tema del editorial, definido como un artículo periodístico que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Es bueno enfatizar que no lleva firma, ya que expresa la opinión del medio periodístico. Lo podemos delimitar entre los textos periodísticos argumentativos, por lo que presenta una posición o postura sobre determinadas situaciones. Cuando lees un editorial, debes sentir que su objetivo es crear conciencia sobre el hecho y sus consecuencias para la sociedad. Para lograr esta meta, es importante que las ideas se muestren con una exposición clara y precisa de los hechos o noticias que se van a comentar. Una explicación crítica, que no es más que el abordaje que hace el editorialista del tema. El escritor tiene la oportunidad de exponer su parecer o punto de vista con cada juicio emitido. Cada juicio de valor debe ser justificado. Finalmente, se concluye con un detalle de las ideas más importantes, aquellas que muestran la utilidad o relevancia de la noticia y acontecimiento. Las personas que piensan generan ideas, y si hay ideas que son contrapuestas, existe la posibilidad de generar debates. Como toda clase de texto, también el editorial tiene sus tipos según su contenido. Veamos. Editorial de tesis. Artículos en los que se intenta mostrar de manera clara la opinión a favor o en contra de un hecho o persona determinada. Editorial interpretativo. Es el que se caracteriza porque incluye desde causas o efectos hasta conjeturas y percepciones de un hecho o cuestión. Editorial de acción. Este intenta conseguir que actúe el receptor del editorial y que adquiera una conciencia muy clara acerca de lo que se está contando. Editorial explicativo. Es el que se dedica a exponer y detalla toda una relación de hechos sin que se puedan deducir opiniones concretas sobre estos en ningún momento. Editorial para convencer. Se dispone en forma retórica, argumentaciones y contraargumentaciones, para tratar de llegar al ánimo del lector. Vamos a ponerlo más claro. Recuerda que los buenos lectores se hacen preguntas y tú eres un buen lector. Acompáñame a leer y posteriormente identificar cuál es la intención de este editorial, publicado por el diario El Comercio, titulado Los daños irreparables de las fake news. Los daños irreparables de las fake news. El anuncio del principal ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, de suprimir la publicidad política es sin duda audaz y retado, y puede corregir el rumbo perdido de las redes sociales. La influencia creciente de la tecnología invade todos los espacios de la vida. Su uso en negocios, salud, comunicación y educación es potente y penetra en todos los rincones. Una deriva perniciosa está en la divulgación de fake news o falsas noticias, que desorientan y son usadas para generar corrientes de opinión públicas de alcances impredecibles. Twitter tiene más de 320 millones de usuarios y si bien no alcanza los números descomunales de otros sistemas, su influencia es sumamente importante en la comunicación. Recientes estudios dan cuenta de que el 86% de las personas se quedan con la primera versión de los hechos que reciben por las redes sociales. No se dan el trabajo de contrastarlas ni confirmarlas. Esta realidad es aprovechada, desde luego, por los sistemas subterráneos de protervos intereses, pescadores a río revuelto, vendedores de sustancias prohibidas, pornografía y trata de personas. Fenómenos como el triunfo de Donald Trump, el apoyo al Brexit y otros ejemplos recientes y cercanos ilustran el alcance de las redes sociales y su influencia. Muchas de las protestas, ataques, tomas de edificios en Chile, Barcelona o Quito se movieron por redes e interconectaron a miles de usuarios, partidarios o seguidores poco conscientes, sin tiempo para la reflexión ni para formularse preguntas más profundas.
Tal es el ámbito de riesgo del manejo de redes sociales que la Unión Europea lo advierte y podría estudiar medidas regulatorias, según una información de Bloomberg. La primera reacción a la decisión de Twitter llegó desde el cuartel general de la campaña de reelección presidencial de Trump, criticándola. Los grandes beneficios de la interconexión y la comunicación viajan por las mismas autopistas que la oferta criminal y la propaganda mentirosa, por ahora sin prudencia, control ni temor. Unos puntos que mueven a pensar a toda la sociedad. Si analizaste bien, y sé que así es, habrás observado que este editorial se puede decir que corresponde al editorial de tesis. Sin embargo, tiene fragmentos que corresponden a editorial explicativo y editorial para convencer. ¿Lo notaste? ¿Quieres volver a verlo? Claro que sí. Observa detenidamente el tipo de editorial. Una deriva perniciosa está en la divulgación de fake news o falsas noticias, que desorientan y son usadas para generar corrientes de opinión públicas de alcances impredecibles. ¿A qué corresponde este argumento? ¿Es explicativo o quiere convencer? Tus análisis siempre son valiosos. Escucha atentamente la siguiente. Recientes estudios dan cuenta de que el 86% de las personas se quedan con la primera versión de los hechos que reciben por las redes sociales. No se dan el trabajo de contrastarlas ni confirmarlas. Elige la opción que corresponde. ¿Este fragmento es explicativo o para convencer? Si dijiste que es explicativo, estás en lo correcto, dado que se apoya de datos y hechos para llegar a razonar con el lector. Sé que como estudiante has tenido que producir diversos textos y quizás te has detenido en la gran pregunta: ¿cómo inicio? ¿De qué voy a hablar? Y una vez ya tienes el texto, lees y aún sientes que le falta algo. Es en ese momento que tienes que detenerte y verificar si se cumplen las propiedades del texto antes de continuar. Estas son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Conceptos que garantizan que tu redacción tenga belleza estilística, cuidando la norma de la lengua. Recuerda que tu compromiso en esta unidad es lograr un editorial para concientizar a las personas sobre el cuidado del ambiente. Hasta ahora hemos trabajado el editorial y en el día de hoy vamos a recordar aquellas palabras que logran entrelazar las ideas de manera lógica, coherente y que ayudan a estructurar nuestro texto. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles palabras usas para enlazar ideas? Si atinaste a decir que son los conectores, es evidencia de que cada día aprendes más, en especial si reconoces los conectores argumentativos y sus tipos, ya que estos te ayudarán a escribir tu propio editorial. ¿Qué son los conectores? Los conectores son todas aquellas palabras que te ayudan a dar sentido a una oración. Sin estas, los textos pierden coherencia. Sin embargo, es necesario conocer la manera correcta de utilizar cada conector y en qué momento es necesario. Los conectores argumentativos son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones que cumplan la función de argumentos que justifiquen los distintos planteamientos que se utilizaron en el desarrollo del texto. Con estos conectores podemos introducir distintos argumentos o explicaciones, ya sea en textos escritos o verbales. Sé que ya reconoces los conectores y cuando estás hablando los utilizas a veces sin darte cuenta. Ayúdame a identificar entonces algunas de sus características. El conocimiento te da poder. Mientras más los conoces, los puedes utilizar mejor. Características de los conectores.
es posible contar con distintos conectores argumentativos de acuerdo a la idea que quieres plantear en el texto. Por eso, te presento en este día las características principales de los conectores argumentativos. Características de los conectores argumentativos. Es necesario saber en qué punto del texto se utilizará el conector, ya que si no se aplica correctamente, el texto puede volverse incoherente. Hay que asegurarse de no abusar en el uso de los conectores, debido a que, en caso de hacerse, es posible que el texto se haga incomprensible. Existen diferentes tipos de conectores argumentativos, por lo que es necesario conocerlos todos para saber cuál es el indicado para cada texto. Suele ir precedido por una coma, un punto y coma o punto. Por ejemplo, son las 12, así que hay que darse prisa. O se escriben entre comas. Por ejemplo, son las 12, es decir, hay que darse prisa. Una vez que tenemos claro cuáles son sus características y el tipo de texto que vamos a escribir, o sea, ya sabemos la intención comunicativa de nuestro texto, hacemos una sabia elección de los conectores. Por ejemplo, los más frecuentes en los textos argumentativos son organizadores. Son los que ordenan las ideas. Algunos de ellos son, en principio, en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen, etc. Ejemplo. En primer lugar, les corresponde de manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. En segundo lugar, deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa y con las penas correspondientes. Causales. Explican el porqué de lo que se afirma, es decir, remiten a la causa. Estos son porque, puesto que, ya que, debido a causa de, etc. Ejemplo, las redes sociales contribuyeron a la solución del problema porque se sumaron a la campaña de difusión. En este ejemplo, el efecto o consecuencia es que las redes sociales contribuyeron a solucionar el problema y la causa es que se sumaron a la campaña de difusión. Consecutivos. Indican la consecuencia producida por una determinada causa. Algunos conectores consecutivos son, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues, etc. Ejemplo. El tema no fue tratado en la última reunión del año, por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Adversativos. Estos conectores señalan una oposición, un impedimento a la idea que le precede, pero, sin embargo, no obstante, etc. Ejemplo. Los nuevos montos de las multas son muy elevados, sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez trabajarás con vocabulario, gramática, comprensión lectora y destrezas de escritura relacionadas a la función solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. Durante esta función en particular, el tema será la escuela. También tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la unidad. Que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. La mejor forma de que ustedes se den cuenta qué tanto han avanzado en el aprendizaje del idioma es precisamente autoevaluando sus conocimientos. Así que verifícalos con el self-assessment del día de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge.
Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 4 sentences using because and since. I can write at least 4 sentences using because and since. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones usando la palabra because y since. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que tratamos en la clase anterior. Because and since son 2 palabras que tienen un uso similar. Seguro debes recordar su significado y forma de emplearlos, ¿cierto? Vamos a repasarlo. Usamos because para dar un motivo o razón y la palabra since se usa para expresar resultado. Por ejemplo, I know you are a good student because you practice a lot. I know you are a good student because you practice a lot. Sé que eres buen estudiante porque practicas mucho. Y el otro ejemplo sería, since I practice a lot, my teacher says I am a good student. Since I practice a lot, my teacher says I am a good student. Como yo practico mucho, mi profesor dice que soy buen estudiante. También les propuse una tarea en la cual debían hacer 8 oraciones usando las palabras since y because, basadas en la imagen del planeta Tierra, una nota musical, una pelota de baloncesto y unos headphones. A continuación les voy a mostrar 2 ejemplos basándome en la tarea de la clase anterior para que puedas verificar si tu tarea está correcta y tengas más ideas para realizar las próximas. En el primer ejemplo que les muestro a continuación, yo utilicé la imagen del planeta Tierra y quise referirme a la geografía del planeta Tierra. Así que dije, since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Como estudié geografía todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Para el siguiente ejemplo, tomé la pelota de baloncesto y creé la siguiente oración. The basketball coach of the school asked the team to practice a lot because we have the game next Saturday. Traducida sería, el entrenador de baloncesto de la escuela le pidió al equipo que practicara mucho porque tenemos un juego el próximo sábado. Habiendo aprendido todos estos términos que te ayudarán a comunicarte mejor en el idioma inglés, es hora de ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Read the text and answer the following questions. What is the name of the high school Roberta went to? What is the name of the high school Roberta went to? A. Roberto Brenes High School. B. Roberta Ferrero High School. Or C. Carlos Ferrero High School. Number 2. What is the name of Roberta's best friend from high school? What is the name of Roberta's best friend from high school? A. César Camacho. B. Roberta Brenes. Or C.
Carlos Ferrero. 3. What kind of experience did the author have in high school? What kind of experience did the author have in high school? A. Negative, B. Positive, or C. Neutral. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Estuvo fácil, ¿cierto? Tomemos un momento para revisar sus respuestas. Buen trabajo, equipo. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. Read the following statements and choose true para verdadero or false para falso. Lee los siguientes enunciados y encierra en un círculo true or false. Number 1. Roberta had a positive experience in high school because the weather was nice. The answer is false. Roberta sí tuvo una experiencia positiva en la secundaria, pero no precisamente porque el clima era bueno. Number 2. Roberta lived close to the high school that she went to. Roberta lived close to the high school that she went to. The answer is true. Es cierto, Roberta sí vivía cerca de la secundaria a la cual ella iba. Number 3. Roberta's classmates treated her badly when she went to high school. Roberta's classmates treated her badly when she went to high school. The answer is false. De hecho, los compañeros de clase de Roberta la trataron muy bien. Number 4. César Camacho was one of Roberta's teachers in high school. César Camacho was one of Roberta's teachers in high school. La respuesta es false. Esto es falso. De hecho, César Camacho no era uno de sus profesores, sino su mejor amigo. Number 5. Roberta really enjoyed the food from the cafeteria. Roberta really enjoyed the food from the cafeteria. The answer is true. Verdadero. Esto lo podemos comprobar cuando dice que the food they served was delicious. Hola queridos estudiantes, les saluda su maestro y amigo Iván Tejeda, feliz de poder continuar desde este espacio compartiendo temas del área de matemáticas que estoy seguro serán de suma importancia en su desarrollo intelectual. En la última clase aprendimos los conceptos de complejo opuesto y complejo conjugado, los cuales son de gran utilidad para efectuar operaciones con números complejos. Además, aprendimos a efectuar las operaciones de adición y sustracción de números complejos. Hoy veremos las operaciones de multiplicación y división de números complejos en forma binómica. ¿Listos? Vamos a trabajar. Multiplicación de números complejos en forma binómica. Al multiplicar números complejos,
Conviene recordar que las propiedades que usamos al realizar operaciones aritméticas con números reales funcionan de manera similar para números complejos. También podemos enfatizar que el correcto uso de la ley de los signos es indispensable para operar las multiplicaciones de números complejos en forma binómica. Primero aprenderemos a multiplicar un número real por un número complejo en forma binómica. Hagamos estos ejemplos. Vamos a multiplicar primero menos 4 por el complejo 13 más 5i. Luego vamos a multiplicar a 5 por el complejo 8 menos 6i. Iniciamos nuestro ejercicio planteando nuestro problema y decimos menos 4 por 13 más 5i va a ser igual a la multiplicación del elemento externo o del primer factor por cada uno de los elementos que tenemos entre paréntesis. Es decir, vamos a multiplicar menos 4 por 13 y decimos menos 4 por 13 más, y ahora vamos a multiplicar menos 4 por 5i. Menos 4 por 5i. Decimos que esto es igual, menos por más es menos, 4 por 13 es 52, y aquí multiplicamos más por menos es menos y menos por más también es menos, y decimos 4 por 5 es 20, y la variable i. De este modo tenemos ya nuestro resultado final y decimos que la multiplicación de menos 4 por el complejo 13 más 5i va a ser igual a menos 52 menos 20i, y queda expresado en forma binómica. En este momento vamos a proceder con nuestro segundo ejercicio y vamos a multiplicar, como decíamos al inicio, 5 por el complejo 8 menos 6i. Decimos entonces 5 por 8 menos 6i va a ser igual a la multiplicación de 5 por cada uno de los elementos del complejo dado, es decir, inicialmente por 8 por la parte imaginaria menos 6i. Decimos ahora que eso es igual a la multiplicación de 5 por 8, nos da 40. Más por más es más y más por menos es menos. 5 por 6 nos da 30 con la variable i o la parte imaginaria. En este momento hemos encontrado el resultado de la multiplicación de 5, que es un número real, por el complejo 8 menos 6i, y el resultado en forma binómica también es 40 menos 30i. Ahora veremos cómo multiplicar un imaginario puro por un número complejo en forma binómica. En este caso tenemos el imaginario puro 2i. Recordemos que imaginario puro es aquel que no tiene parte real independiente, solamente la parte imaginaria. Se va a multiplicar por el complejo en forma binómica 3 menos 8i. Así que planteamos nuestro ejercicio y decimos 2i multiplicado por 3 menos 8i va a ser igual a la multiplicación del complejo puro por cada uno de los elementos del complejo en forma binómica. Entonces expresamos y decimos 2i por 3 más 2i por menos 8i. Multiplicamos cada uno de los factores y decimos que esto es igual a 2 por 3, sería 6i. Más por más es más por menos es menos. 2 por 8, 16 y nos da i a la 2, porque i a la 1 por i a la 1 en la multiplicación se suman los exponentes. Nos pide el ejercicio que expresemos el resultado en la forma a más bi, y vemos aquí que cada uno de los elementos tiene la parte imaginaria, pero podemos sustituir recordando la tablita aquella que teníamos que dice
que i a la 0 es igual a 1, ¿recuerdan? I a la 1 es igual a i a la 2 es igual a menos 1 e i a la 3 es igual a menos i. Por ende, como tenemos aquí i a la 2, lo vamos a sustituir por su valor, que es menos 1. Así es que esto es igual a 6i menos 16 por el valor de i a la 2, que es menos 1. Esto es igual a 6i. Menos por menos es más. 16 por 1 es 16. Si reacomodamos nuestro resultado para que la parte real quede al inicio como a y 6i quede al final como bi, entonces tenemos 16 más 6i. Quiere decir que el resultado de multiplicar 2i por el complejo 3 menos 8i será 16 más 6i. En este momento multiplicaremos ahora el complejo puro menos 5i por el complejo en forma binómica 2 más 4i. Planteamos nuestro ejercicio: menos 5i por 2 más 4i va a ser igual a la multiplicación de 5i por 2 menos 5i por 2 más menos 5i también. Multiplicamos por el último elemento del complejo, 4i. Esto va a ser igual, menos por más es menos, 5 por 2 es 10, acompañado de la parte imaginaria i. Más por menos es menos, menos por más también es menos. 5 por 4 es 20. I a la 1 por i a la 1, igual que en el ejercicio anterior, nos da i a la 2. Vamos a sustituir en este momento a i a la 2 por menos 1, como dice nuestra tabla, y esto va a ser igual a menos 10i menos 20 por el valor de i a la 2, que es menos 1. Esto es igual a menos 10i, menos por menos es más, y 20 por 1 es 20. Reacomodamos nuestro resultado para tener la parte real al inicio, y tenemos que esto va a ser igual a 20 menos 10i. Quiere decir que menos 5i por el complejo 2 más 4i va a ser igual a 20 menos 10i. Como vemos y como nos pedía el ejercicio, el resultado final quedó de la forma a más bi. Ya hemos aprendido a efectuar las 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos. Ahora bien, ¿cómo se puede efectuar la potenciación de números complejos en forma binómica? Esta operación consiste en elevar un número complejo, a más bi, a una potencia n, es decir, a más bi a la n. La potencia de un número complejo en forma binómica se realiza de la misma forma que se resolvería una potencia de un binomio o polinomio de 2 términos. Por ejemplo, para resolver el cuadrado de un número complejo, lo haríamos mediante los productos notables. Sin embargo, vamos a realizar ejemplos previos de potencia de complejos puros para recordar la sustitución de algunos elementos que debemos tener pendiente al realizar estos ejercicios de potencia de números complejos en forma binómica, teniendo en cuenta también la ley de los signos. La potencia de 2i elevado a la 2 es lo mismo que decir 2i multiplicado por 2i, es decir, la base que tenemos acá, tanto el coeficiente como la parte literal, multiplicada por sí mismo 2 veces. Entonces multiplicamos cada coeficiente y decimos 2 por 2 sería 4. Y a la 1 por i a la 1 se suman los exponentes, nos daría i a la 2. Recordando en la tabla que vimos en clases anteriores que i a la 2
es igual a menos 1. Entonces esto va a ser igual a 4 por menos 1, que es el valor de y a la 2. Eso entonces sería igual a más por menos menos, 4 por 1, 4, y ese sería el resultado final de 2i elevado a la 2. Eso va a ser igual a menos 4. Otro ejemplo sería menos 4i, esto elevado a la 3. Esto va a ser igual a multiplicar la base que tenemos, menos 4i, multiplicada por sí mismo 3 veces. Sería entonces por menos 4i y multiplicado otra vez por menos 4i. Esto va a ser igual entonces a menos por menos es más por menos es menos. 4 por 4 es 16, 16 por 4 sería 64. Y a la 1 por y a la 1 sería y a la 2, y a la 2 por y a la 1 sería y a la 3. Recordemos que la multiplicación de variables se suman los exponentes. Esto entonces va a ser igual y vamos a sustituir y a la 3 por el valor en la tabla que es menos i. Quiere decir entonces que menos 64 se va a multiplicar por menos i. Esto entonces va a ser igual a menos por menos sería más, 64 por i sería 64 y nos daría un resultado positivo. Quiere decir que menos 4i elevado a la 3 va a ser igual a 64i. Resolvamos ahora un número complejo en forma binómica como la diferencia del cuadrado de dos cantidades. Para el caso de 2 menos 4i elevado al cuadrado, tenemos lo que conocemos como la primera cantidad elevada al cuadrado, que es 2, menos porque es la diferencia, 2 veces la primera cantidad, que es 2, multiplicado por la segunda cantidad, que es 4i, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 4i elevado al cuadrado. Multiplicamos entonces cada cantidad en esta operación y decimos 2 por 2 es 4, menos por más es menos y menos por más es menos. 2 por 2, 4, 4 por 4 es 16 y agregamos la variable i en este caso, más 4 por 4 por el exponente es 16 y elevado a la 2 es nuestra variable. En este momento tenemos que sustituir a i a la 2 como conocemos en la tabla anterior por menos 1. Entonces decimos 4 menos 16i más 16 por menos 1, que es el valor de i a la 2. Resolvemos ese paréntesis y decimos 4 menos 16i más por menos es menos, 16 por 1 es 16, y ahora procedemos a reducir términos semejantes. Decimos entonces que todo esto es igual a 4 menos 16 será menos 12, y este, como no tiene con quién reducirse, pasa igual menos 16i. Este es el resultado de nuestra operación. 2 menos 4i elevado a la 2 nos va a dar como resultado menos 12 menos 16i. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Feliz de compartir nueva vez contigo. Soy Sonia García y te invito a permanecer aquí conectado conmigo. Continúa usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social para preservar la salud, aprendiendo desde casa. En la clase de hoy iniciaremos el tema de los fluidos y para esto debemos lograr ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
diseñar y ejecutar experimentos para determinar la densidad de diferentes objetos, comunicando satisfactoriamente sus resultados. ¿Estamos listos? Empecemos. Presta mucha atención a las siguientes informaciones. Sabemos que la materia existe en 4 estados fundamentales, que son sólido, cuyas partículas están fuertemente atraídas y mantienen su forma debido a que sus partículas no se desplazan fácilmente. El estado de plasma, que lo encontramos en las estrellas como el Sol. El estado líquido, aquellos que presentan enlaces débiles entre sus moléculas, lo que les permite cambiar de forma, pero no se comprimen. Y por último, el estado gaseoso, que además de cambiar de forma, se puede comprimir hasta disminuir su volumen. Tanto los líquidos como los gases pueden considerarse fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Es toda sustancia que se puede localizar en la naturaleza, en los estados líquidos o gaseosos. Tienen gran facilidad de movimiento entre sus partículas, por lo que alteran su forma ante cualquier fuerza exterior. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continúa sobre ellos, como por ejemplo, la gravedad los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo. Su nivel de fluidez en ese sentido dependerá de su viscosidad. Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica o lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, el xenón, el criptón y el helio, la sangre, mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. ¿Qué parte de la física estudia los fluidos? La mecánica de fluidos es la parte de la física que estudia los fluidos tanto en reposo como en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica se divide en la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo o en equilibrio, y la dinámica de fluidos o hidrodinámica, que trata de los fluidos en movimiento. Ahora consideraremos los fluidos en reposo, estudiados por la hidrostática. Las propiedades más importantes de los fluidos son viscosidad. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como la miel es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta que el alcohol o el agua. Densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando la longitud, la altura y el ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro de él. Por ejemplo, un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. También la presión se define como una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. En nuestra clase anterior estudiamos los conceptos básicos de los fluidos como densidad, volumen y presión. Como hoy profundizaremos en el tema de los fluidos, debemos conocer algunos aspectos importantes. Sabemos que el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y que la densidad relaciona la masa y el volumen del cuerpo.
Una de las características importantes de los fluidos es su peso específico. Entonces, ¿qué es el peso específico? El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metros cúbicos, o sea, n sobre m al cubo. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE y se expresa como fuerza de gravedad o peso sobre el volumen. Como la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entre el volumen, entonces tenemos que si dividimos la masa entre el volumen, eso es igual a la densidad. Por lo tanto, el peso específico será igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo en cuenta que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos nuestros datos. La densidad es de 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos y el valor de la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden el peso específico del cuerpo. El peso específico es igual a la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad, que es 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 8.6 por 10 a la 4 newton sobre metros cúbicos. En la clase anterior calculamos la presión de una fuerza aplicada a un área. Ahora estudiaremos la presión en los fluidos. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en un río o una piscina, sientes en tu cuerpo la presión del agua y esta presión es la misma en todas partes de tu cuerpo. Los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, que como el agua ejerce presión hidrostática, y el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, usado por los meteorólogos para predecir los cambios de la presión. Cuando se trata de un fenómeno meteorológico como una vaguada, tormenta o huracán, la presión se mide en milibares o MBS. Un bar es igual a 1000 milibares. ¿Cómo nos enteramos de la existencia de la presión atmosférica? Evangelista Torricelli fue el primero en demostrar su existencia en un experimento con mercurio y determinar su valor en el año 1643. La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad, por la altura. Matemáticamente se expresa así. PA, que será la presión atmosférica, es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, o sea, PA es igual a D por G por H. Vamos a calcular la presión atmosférica. Usando la fórmula P es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde la densidad del mercurio es de 13.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos y la altura que le dio el mercurio en el tubo es de 0.76 metros. Con el valor de la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado, sustituyendo esos valores en las fórmulas tenemos que la presión atmosférica es igual
a 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 0.76 metros, lo que nos da un valor de presión atmosférica igual a 101.396 pascales, que expresado más correctamente sería igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que sería lo mismo que decir 101.4 kilopascales. Entonces, sus valores son 76 centímetros de mercurio, que es igual a 760 milímetros de mercurio, lo que equivale a una atmósfera o ATM. Si lo expresamos en pascales, tenemos que es igual a 101.3 kilopascales, o lo mismo que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahora veremos la presión absoluta. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta dos presiones. Una es la presión que ejerce el líquido y la otra es la que ejerce la atmósfera. Entonces, la presión total o absoluta sobre un cuerpo a una profundidad h por debajo de la superficie de un líquido abierto a la atmósfera es igual a la suma de la presión atmosférica o PA y la presión que ejerce el líquido pH. Su ecuación es la siguiente: presión total o absoluta es igual a presión atmosférica más la presión que ejerce el líquido, que es pH. Como pH es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, entonces la presión total o absoluta será igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Sean bienvenidos, soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Inver Barrera renunció el 30 de agosto de 1965 del Gobierno de Reconstrucción Nacional, mientras que Camaño lo hace el 3 de septiembre de 1965. Ante una multitud, entre otras frases célebres, expresó lo siguiente: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolverle lo que le pertenece. Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo poder. Ante la superioridad militar de los interventores yanquis, la comisión negociadora del gobierno constitucionalista, presidida por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, convino con la Comisión de la OEA la formación de un gobierno provisional, presidido por una persona neutral que se regiría por un acta institucional redactada en el curso de las negociaciones, y que las próximas elecciones para elegir el gobierno definitivo tendrían lugar entre 6 y 9 meses después de la instalación del gobierno provisional. El gobierno de Héctor García Godoy fue el resultado de las negociaciones iniciadas el 10 de junio entre el gobierno constitucionalista, representado por una comisión negociadora de 6 miembros y encabezada por Camaño, y de una segunda comisión de la OEA integrada por el embajador norteamericano Bunker y embajadores de Brasil y de El Salvador. En la tarde del 3 de septiembre de 1965, en uno de los salones del Palacio Nacional, el doctor Héctor García Godoy prestó juramento como presidente de la República con carácter provisional y se puso en vigencia el llamado Acto Institucional. García Godoy se instaló el 3 de septiembre y su gabinete incluyó a funcionarios leales, neutrales y otros que simpatizaban con los constitucionalistas. El 4 de septiembre revocó la autonomía del CEFA y luego de la reacción negativa del general Wessing y su exilio forzado por las fuerzas militares de ocupación de la FIP, lo colocó en retiro y lo nombró cónsul general en Miami. Sin embargo, las tropas del CEFA quedaron bajo el mando de oficiales leales y antibochistas. De hecho,
Todos los oficiales generales nombrados en los mandos de las instituciones castrenses y la policía fueron los mismos que ocupaban estos puestos en el gobierno de reconstrucción nacional del general Antonio Inver Barrera. A Héctor García Godoy le tocó gobernar el país en uno de los periodos más difíciles de nuestra historia reciente. Ocupó la presidencia de la República en el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de septiembre, al término de una cruenta guerra civil de dominicanos, hasta el 1 de julio de 1966, en una nación invadida por tropas militares norteamericanas y de otros países. Pero, ¿quién era el doctor Héctor García Godoy? De él sabemos que procedía de una distinguida y culta familia cibaeña, que era abogado de profesión y que se había investido de doctor en Derecho en la antigua Universidad de Santo Domingo. Por su capacidad, delicadeza y conocimientos diplomáticos entre 1959 y 1973, el doctor Héctor García Godoy sirvió concomitantemente como embajador en Gran Bretaña, Holanda, Turquía y el Líbano. Al retornar al país en el año 1973, sirvió brevemente como vicepresidente de la Compañía Anónima Tabacalera de propiedad estatal. Fue en ese mismo año ministro de Relaciones Exteriores del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, hasta el derrocamiento del mismo en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Héctor García Godoy era un hombre de conducta vertical. Por ese motivo, y según lo admite el embajador norteamericano en el país, John Barlow Martin, Héctor García Godoy Cáceres rechazó de los militares que derrocaron a Bosch la oferta para que permaneciera en su puesto de canciller de la República. ¿Cómo llegó Héctor García Godoy a ocupar la presidencia provisional de la República para ponerle fin a las hostilidades iniciadas el 24 de abril del año 1965 con la deposición del llamado triunvirato? Para lograrlo, hubo que enfrentar algunos que otros inconvenientes, entre ellos el hecho cierto de que pocos de los dirigentes políticos constitucionalistas lo conocían, aunque la mayoría de ellos estaban al tanto de su pasado y de sus lazos familiares, y lo consideraban como un dominicano de primera, embajador bajo Trujillo y canciller cuando Bosch. Los principales dirigentes de los partidos de izquierda calificaban al doctor García Godoy como un hombre de casta, de los que siempre están arriba. Edward Bunker, presidente de la Comisión Negociadora de los Estados Unidos, expresó en una ocasión lo decisivo de la escogencia del doctor Héctor García Godoy como presidente provisional de la República. El señor Godoy es una persona de experiencia que no está comprometida con ninguno de los dos bandos en pugna y satisface plenamente de que el nuevo jefe de gobierno debe ser conocido en el país y sobre todo en el ámbito internacional. Durante su efímero mandato, Héctor García Godoy tuvo que enfrentar una difícil situación política, aunque en el aspecto económico recibió constantes inyecciones de recursos económicos de parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. En varias ocasiones tuvo que enfrentar la resistencia de altos oficiales de las Fuerzas Armadas que pretendían desconocer su autoridad. Héctor García Godoy tomó algunas medidas, tales como remoción de la dirección de las Fuerzas Armadas, integración del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas. El Acta de Reconciliación. Durante el proceso de negociación con la OEA, los Estados Unidos, a través de su embajador, tuvieron la voz cantante y se consiguió firmar el Acta de Reconciliación que establecía lo siguiente. Héctor García Godoy y Eduardo Ruiz Barrera asumirían el cargo de presidente y vicepresidente de manera provisional. Esta acta recogía parte de los principios de la Constitución de 1963, la celebración de elecciones libres en junio del 66 y la desocupación de las tropas norteamericanas y de las Fuerzas Interamericanas de Paz. La reintegración de los militares constitucionalistas a las Fuerzas Armadas. Además, estableció acuerdos concernientes a la libertad de los presos políticos y el desarme de civiles. Ahora, quiero que realices un informe sobre cuáles de estos acuerdos del Acta de Reconciliación se cumplieron y cuáles no. Si alguno de ellos no se cumplió, realiza un comentario de por qué crees que no logró cumplirse. El acta institucional fue anexada al Acta de Reconciliación y establecía principios constitucionales de 1963, como la inviolabilidad de la vida, las libertades públicas, no comprometer la soberanía de la República y disposiciones legales como conceder la amnistía general en cuanto a la responsabilidad penal por los actos cometidos en la guerra civil, a excepción de los delitos comunes.
iniciar programas de desarrollo económico y mejoramiento, establecer la inviolabilidad de la libertad personal, no establecer la pena de muerte ni cualquier otra que implique la pérdida de la integridad física del individuo, la libertad de creencia y de profesión religiosa e ideológica, y elegir jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sus primeras medidas fueron: gestionó préstamos con la OEA y la Agencia Internacional de Desarrollo, promulgó la Ley 292 y la Ley 273, continuó la política de importaciones, fijó las elecciones para el 1 de junio del año 1966. El ataque al Hotel Matún. Después del ataque del Hotel Matún, el 19 de diciembre del año 1965, por parte de militares leales contra los constitucionalistas que se encontraban en Santiago para rendir homenaje al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, caído en combate el 19 de mayo, el asalto se inició con francotiradores y luego se produjo un enfrentamiento. Horas después, helicópteros de la Fuerza Interamericana de Paz se trasladaron a Santiago atendiendo al pedido del presidente Héctor García Godoy y lograron resolver los inconvenientes. Camaño y sus hombres regresaron a Santo Domingo. La reacción popular no se hizo esperar, declarándose una huelga general en demanda a castigo por los responsables del ataque. La Fuerza Interamericana de Paz tuvo que intervenir. Hubo manifestaciones públicas, mítines y huelgas para que se procesara a los culpables. Frente a esta situación, en diciembre del año 1975, el presidente García Godoy tomó las siguientes medidas. Removió la dirección de las Fuerzas Armadas, integró al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas el conjunto del Ejército y su director Elías Wessing y Wessing, envió fuera del país a los militares constitucionalistas Francisco Alberto Camaño Deñó, Ramón Montes Sarache, Héctor Lachapelle y Emilio Ludovino Fernández, hecho que se concretizó entre enero y febrero del año 1966. Durante las clases anteriores, hemos abordado los procesos democráticos que sucedieron entre los años 1962 a 1966. Nos dimos cuenta de que estos años fueron muy convulsos debido a las luchas que libraron los distintos sectores de poder. Vimos el desarrollo democrático de las elecciones del año 1962, el gobierno de Bosch, la reforma constitucional del 63, el golpe de Estado al gobierno de Bosch, los triunviratos y la lucha revolucionaria de abril que devino en la segunda intervención norteamericana que pone fin a la Tercera República, el 28 de abril de 1965. También pudimos ver cómo se llevó a cabo el proceso de transición con el gobierno de García Godoy, quien organiza las elecciones que dan como resultado la elección de Joaquín Balaguer, el cual gobernará a partir del año 1966. Hoy empezamos a estudiar un periodo de la historia dominicana muy difícil, en donde el luto y el dolor del pueblo dominicano constituyó la norma y no la excepción. Durante los 12 años de Balaguer, el país transitó un camino amargo y difícil, producto de las acciones implementadas por él. Para muchos historiadores y ciudadanos dominicanos que vivieron en aquella época, los 12 años son considerados como una dictadura y no como gobiernos democráticos. El presidente Joaquín Balaguer se juramenta el 1 de julio del año 1976, en un acto al cual asistió el vicepresidente norteamericano Hubert Humphrey. Las primeras medidas tomadas por el gobierno fueron la promulgación de una ley de austeridad, en donde se rebajaron y se congelaron los salarios de los empleados y funcionarios públicos, mientras que se prohibía la importación de artículos suntuosos y autos de lujo. Se estableció un tope máximo de 300 pesos a las pensiones. Balaguer gobernó su primer cuatrienio a través del control financiero que permitió dicha ley. Fue eliminado el doble sueldo de Navidad a empleados que ganaran por encima de 200 pesos. También se tomaron medidas en el nuevo gobierno para la modificación de la Constitución a partir del 13 de septiembre de 1966. Esta Carta Magna fue radicalmente diferente a la del año 1963. Los principales cambios fueron: restablecimiento de la reelección presidencial. Se eliminó la disposición que prohibía la deportación de ciudadanos. Se atribuyó a las Fuerzas Armadas la función del mantenimiento del orden público. Se fortaleció el presidencialismo con varios artículos. Durante los 12 años se impulsó la llamada Paz de los Sepulcros.
Esto significó el inicio de un ciclo de represión por el cual fueron asesinados muchos de los principales dirigentes políticos de oposición. Además, centenares de estudiantes y de opositores desaparecieron o fueron asesinados por organismos militares y policiales. Otras características del gobierno de Balaguer fueron reelección y fraudes electorales. Balaguer se convirtió en caudillo político mediante reelecciones, división de los sectores de oposición y la influencia en la Junta Central Electoral. El país aumentó su dependencia económica y política con los Estados Unidos. A través de la Agencia Internacional de Desarrollo AID, se canalizaron programas y fondos que sostuvieron el gobierno, los cuales se destinaron al incentivo industrial. Así logró su proyecto de modernización y desarrollo capitalista. Populismo y clientelismo. Se desarrollaron repartos de alimentos, juguetes, viviendas, utensilios agrícolas para la población del campo. Se creó la Cruzada del Amor y el movimiento agrario reformista. Durante las campañas distribuyeron tierras, viviendas a cambio de apoyo político. El gobierno de los 12 años logró imponer su proyecto conservador de modernización de la sociedad dominicana y de desarrollo capitalista, a través del razonamiento de la dependencia de los Estados Unidos. Los gobiernos presididos por Balaguer se propusieron 3 objetivos. Número 1, desarticular el movimiento popular. Número 2, garantizar el desarrollo capitalista. Y número 3, propiciar la dominación política y económica de los sectores burgueses. Los sectores que se habían opuesto al golpe de Estado y a la intervención norteamericana presentaron una fuerte oposición, al igual que los sindicatos y las federaciones. Balaguer se propone la desmovilización de las capas sociales para garantizar el éxito del gobierno. A partir de esto, se desató una sangrienta represión política contra estos sectores, donde murieron cientos de dominicanos. Estas represiones estuvieron encabezadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y grupos paramilitares como el Frente Antiterrorista y Anticomunista. Balaguer dijo que no se hacía responsable de las acciones de las bandas, ya que estas eran fuerzas incontrolables. En este periodo se llevó a cabo la desarticulación del movimiento sindical y las organizaciones populares. Bienvenue au cours de français. Bienvenidos a la clase de francés para sexto de secundaria. Soy su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones en francés para referirse a las actividades que deseas realizar durante las vacaciones. En esta clase presentaremos otras expresiones y vocabulario que describen actividades de recreación durante el periodo de vacaciones. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Estás en un intercambio con estudiantes franceses y te corresponde compartir con una familia de acogida, con quienes también tienes que agendar algunas actividades locales. Otra familia francófona te está invitando a pasar las vacaciones de Semana Santa con ellos. Te preguntan cuáles son tus actividades preferidas para adecuar tus planes e insertar algunas que sean de tu agrado. ¿Recuerdas expresiones tales como j'aime aller à la campagne? J'adore me balader dans la plage. En esta clase revisaremos algunas de las expresiones para comunicar gustos y preferencias al hablar de las actividades que realizas cuando estás de viaje. Pero antes, veamos qué conoces sobre el tema con esta autoevaluación. Escribe y responde los siguientes enunciados. Recuerda marcar cada uno de ellos con un sí, no o en proceso. En francés yo puedo describir las actividades que realizaré en las vacaciones. Explicar dónde deseo ir en mis vacaciones y qué necesitaré. C'est parti le vocabulaire. Escucha e identifica cada actividad de recreación con su nombre en francés. Aller à la plage. Ir a la playa. Aller à la plage. Aller à la campaña. Ir al campo. Aller à la campaña. Aller à la piscina.
ir a la piscina. Aller à la piscine. Faire des balades en vélo. Pasear en bicicleta. Faire des balades en vélo. Apprendre la langue locale. Aprender el idioma local. Apprendre la langue locale. Faire de la plongée. Bucear. Faire de la plongée. ¿Recuerdas cómo expresamos los gustos y preferencias en francés? Se utilizan expresiones como las siguientes. J'aime, me gusta. J'adore, me encanta. Je déteste, detesto. Je n'aime pas, no me gusta. Ejemplos. J'aime aller à la plage, mais je n'aime pas le soleil. Me gusta ir a la playa, pero no me gusta el sol. Además, se agregan otras palabras para enfatizar lo que se dice, como beaucoup y bien en expresiones positivas o du tout en expresiones negativas. Ejemplo, j'aime beaucoup aller à la plage. Me gusta mucho ir a la playa. Mais je n'aime pas du tout le soleil. Pero no me gusta para nada el sol. Relaciona la expresión que describe la actividad con la imagen correspondiente. Je déteste faire des balades en vélo. Odio andar en bicicleta. Je déteste faire des balades en vélo. J'adore me baigner à la rivière. Me encanta nadar en el río. J'adore me baigner à la rivière. J'aime aller à la plage. Me gusta ir a la playa. J'aime aller à la plage. J'aime beaucoup aller à la piscine. Me gusta mucho ir a la piscina. J'aime beaucoup aller à la piscine. J'aime bien prendre des photos à la nature. Me gusta mucho tomar fotos de la naturaleza. J'aime bien prendre des photos à la nature. Ahora verifiquemos tus respuestas. Lee las siguientes oraciones y completa con la palabra o actividad que satisface la necesidad o el problema que se plantea. En la parte superior de la pantalla encontrarás las posibles respuestas. Réserver un hôtel. Reservar un hotel. Réserver un hôtel. Faire les valises. Hacer las maletas. Faire les valises. Louer une voiture. Alquilar un carro. Louer une voiture. Se déconnecter. Desconectarse. Se déconnecter. Des tongs, de l'huile solaire y de maillot de bain. Chancletas, bronceador y trajes de baño. Des tongs, de l'huile solaire et de maillot de bain. Je vais aller à la plage. Alors, je dois acheter. Yo quiero ir a la playa, entonces debo comprar. Je vais aller à la plage. Alors, je dois acheter. Ahora tienes 15 segundos para escoger tu respuesta. La respuesta correcta es des tongs, de l'huile solaire et de maillot de bain. Chancletas, bronceador y trajes de baño. Des tongs, de l'huile solaire
et de maillot de bain. Numéro 2. J'aimerais me déplacer dans l'île pendant une semaine. Que dois-je faire? Tu dois. Me gustaría desplazarme en la isla durante una semana. ¿Qué debo hacer? Tú debes. La respuesta correcta es louer une voiture. Alquilar un carro. Louer une voiture. Numéro 3. Je vais passer 2 semaines à Nice. Où puis-je rester dans cette ville touristique? Tu pourrais bien. Yo quiero pasar 2 semanas en Niza. ¿Dónde podría yo quedarme en esta ciudad turística? Tú podrías bien. Je vais passer 2 semaines à Nice. Où puis-je rester dans cette ville touristique? Tu pourrais bien. La respuesta correcta es réserver un hôtel. Reservar un hotel. Réserver un hôtel. Numéro 4. Ah, je suis vraiment fatiguée. Je voudrais partir en vacances. Je dois. Estoy realmente cansado. Yo quisiera ir de vacaciones. Yo debo. Je suis vraiment fatiguée. Je voudrais partir en vacances. Je dois. La respuesta correcta es me déconnecter. Desconectarme. Me déconnecter. Numéro 5. Que dois-je apporter? Laisse-moi voir. Des chaussures, des pantoufles, des brosses à dents. Je dois. ¿Qué debo llevar? Déjame ver. Zapatos, pantuflas, cepillos de dientes. Yo debo. Que dois-je apporter? Laisse-moi voir. Des chaussures, de pantoufles, des brosses à dents. Je dois. La respuesta correcta es faire les valises. Hacer las maletas. Faire les valises. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. ¡Hasta la próxima!